Gracias por seguir con nosotros. Nos acompaña en nuestra sala Iván Ernesto Gatón, quien es el presidente de la Comisión de Defensa Comercial. Pero hoy no vamos a estar hablando con él sobre ese tema. Me parece muchísimo más interesante una obra que, a propósito de algo que se está debatiendo aquí en la República Dominicana, pues creo que sería muy bueno comentarla. La obra La Organización de los Estados Americanos y Aplicación del Principio Democrático. En un momento, es esta que vemos ahora mismo, y en un momento en el que se habla de la posición de la OEA con relación a Venezuela, yo creo que este es un maravilloso momento para conversarlo. A Venezuela y Haití por igual. Bueno, lo de Haití... El proceso electoral interrumpido en Haití también ha merecido la atención de la OEA. Pero con lo de Haití pasó algo bastante interesante. En el día de ayer, el canciller haitiano le decía a la OEA, pero tú estuviste de acuerdo con el calendario que hicimos, y Almagro tuvo que reconocerlo. Entonces, hay que ver ahí qué tanta diplomacia primó. Pero con relación a Venezuela, las cosas se han ido de las manos, se ha puesto mucho más caliente a partir de la intención de la OEA de aplicarle la Carta Democrática. ¿Qué tan posible crees que sea eso? Era un tema que debatíamos incluso doña Altagracia y yo temprano en la mañana. Más allá de las pasiones que pueda usted tener en la política, cuando se hablan de instrumentos jurídicos, las leyes no pueden ser para aplicársela a quien a usted no le simpatice e interpretársela a quien sea de su agrado. La Carta Democrática es el único instrumento jurídico vinculante desde la perspectiva del derecho internacional que obliga a los países de la región a que, en caso de que se viole todo lo que ha sido el procedimiento constitucional establecido para que una democracia permanezca, sea aplicada suspendiendo las relaciones diplomáticas, pero nunca puede, o lo ha hecho, el secretario general, a pedido del secretario general de la OEA. El artículo 20 de la Carta Democrática habla de que en caso de que se haya roto el orden constitucional, que fue el caso de Honduras. Que fue el caso de Honduras, con Zelaya. Con Zelaya, que se le da un golpe de Estado, Zelaya es sacado del país y luego, en una maniobra, que son de las cosas que suceden en política internacional, la República Dominicana lo recibe como no hay una maniobra previa, que es que Zelaya aparece nuevamente en Honduras cuando la secretaria de Estado, Hillary Clinton, dice que ese es el presidente y que Zelaya tiene que volver, y Barack Obama también dice tiene que volver, pero en un vehículo diplomático a Zelaya lo entran en la cajuela del vehículo y Zelaya aparece en Tegucigalpa en la embajada de Brasil, creando una situación que demostró que realmente no querían reponer a Zelaya. ¿Qué sucede? Que ahí es que entra República Dominicana, en ese momento el presidente Fernández, a hablar con Romeo Vázquez, que era el ministro de Defensa, el jefe del ejército, el hombre que había estado junto a Micheletti detrás del golpe de Estado. Pero se aplicó la Carta Democrática en el caso de Zelaya. Simplemente la Carta Democrática, como me decía Zelaya, mira, el problema de la Carta es que no tiene garras. La Carta solamente habla de suspensión de las relaciones diplomáticas, pero no puede tener un poder coercitivo. Detrás de todo el entramado del derecho internacional hay un principio que es el principio de soberanía. Además, en el sistema interamericano existe un acuerdo que es el acuerdo de integración, de asistencia recíproca, que es el TIAR, que es el que... Ese fue el que se invocó aquí en el 65, el TIAR. Pero que entonces se invocó de mala manera, porque el TIAR, que es el que da paso a la OEA cuando se crea en Bogotá, que el canciller era Balaguer, es el marco en el cual los americanos, en plena Segunda Guerra Mundial, dicen, si viene una invasión o un ataque de fuera del continente, nosotros debemos responder. Y entonces, aquí es donde, en el caso de República Dominicana, hay una violación flagrante de esa soberanía, porque no es solamente Estados Unidos quien envía soldados, algo que establece el TIAR, sino que también lo hace Paraguay.
También lo hace Nicaragua. Pero eso fue un intento de darle un viso de legalidad al proceso que se vivía en República Dominicana, porque la llamada Fuerza Interamericana de Paz, que aparece posteriormente a la llegada de los marines de los Estados Unidos, es una especie de cosmética a lo que es la invasión del 65. Pero que todos estamos conscientes de que la creación de la OEA fue una forma muy inteligente de no tener entonces el obstáculo de el veto que se da en el Consejo de Seguridad, porque los rusos iban a vetar una invasión. Por eso, cuando se da el caso de Jacobo Arbenz en el 54 en Guatemala, que Jacobo Arbenz sustituye en la presidencia al presidente Arévalo, y el presidente Arévalo lo que hace es reformas porque la dictadura de Ubico había dado la mayoría de las tierras de Guatemala a una compañía que se llamaba United Fruit Company, que Smart, que era el asistente del subsecretario para Asuntos Latinoamericanos, era inversionista, y John Foster Dulles, que era el secretario de Estado de Estados Unidos, era asesor de la empresa, y su hermano, que era el jefe de la CIA, Allen Dulles, era asesor de la empresa. Le dan un golpe de estado a Jacobo Arbenz. Jacobo Arbenz ve que le están preparando con Castillo Armas una invasión apoyada por Trujillo. Claro. Y el hombre va a la OEA. ¿Y sabe lo que hace la OEA? La OEA no lo apoya. Y el tema que se debieron haberlo llevado a Naciones Unidas. ¿Por qué a Naciones Unidas? Porque el capítulo 7 prohíbe el uso de la fuerza, porque por eso es que se crea después de la Segunda Guerra Mundial este instrumento. Entonces la OEA, lo que se hace en el 65 es no utilizar a Naciones Unidas. Utilizamos a la OEA, creamos una Fuerza Interamericana de Paz, pero hay un elemento fundamental en todo esto, y que son de las implicaciones que tienen los hechos en política internacional y que son nefastos. Sucede que en el 65 un gobierno que se opuso a enviar soldados a República Dominicana, a pesar de que Raúl Alfonsín, miembro de la Unión Cívica Radical de Argentina, como diputado, defendía el envío de tropas, era el gobierno de Arturo Illia en Argentina. El jefe del ejército era nada más y nada menos que Juan Carlos Onganía. Y cuando el presidente Illia llama a su despacho en la Casa Rosada, a Juan Carlos Onganía le dice: general, ¿usted está de acuerdo en que enviemos tropas a Santo Domingo? Le dice: sí, señor presidente. ¿Y por cuáles motivos? En primer lugar, dice él, porque los americanos nos van a enseñar técnicas, que es bueno nosotros tener ese entrenamiento. Y en segundo lugar, nos van a dar equipos. ¿Y cuántos soldados usted necesita? Un regimiento. En el lenguaje militar, un regimiento son 400 a 500 hombres. Y le dice el presidente Illia: está muy bien, un solo soldado no irá. Illia, meses después, Juan Carlos Onganía, que sale del ejército, le da un golpe de estado, y ahí viene lo que se conoce como la dicta blanda. Y autores como Juan Archibaldo Lanús, que fue secretario de Estado de Relaciones Exteriores de Argentina, en este trabajo desclasifica documentos de la Cancillería Argentina y hace la vinculación del caso de Santo Domingo, de las crispaciones que provocó, a un punto tal que el golpe de Estado a Illia estuvo involucrado con el tema de la OEA. Entonces, estamos viendo que la OEA como institución ha tenido unas actuaciones que no han dejado buenos precedentes. Tanto así que en el caso de Haití, con Aristide, cuando le da el golpe de Estado Cedras, van a la OEA para hacer igual que en Santo Domingo. Vamos a enviar unas tropas. ¿Y qué dicen? No, ya no hay que ir a la OEA. Este caso se conoce en Naciones Unidas. Y mandan a Aristide a Venezuela. Entonces, lo que hacen es decir, bueno, es que ya no estamos en Guerra Fría. Y en Guerra Fría sí se justificaba utilizar a la OEA como organismo regional. Pero como ya no estamos en Guerra Fría, esto hay que llevarlo a Naciones Unidas. ¿Cuál es el problema ahora en un mundo multipolar? Quiérase o no, usted querer aplicar una carta democrática sin que se compruebe la violación de la carta, porque está sucediendo algo que no estamos notando.
y es que en la mayoría de los pueblos latinoamericanos, pueblos como El Salvador, hay más muertos ahora que cuando existía la guerra civil. En Honduras la situación es terrible. Es un país que está catalogado junto a Afganistán de los más peligrosos del planeta. ¿Y qué significa usted pasar por alto que el gobierno que está en Venezuela, quítale el nombre, no se ha violado un principio constitucional? Usted como secretario general, que es el problema que está sucediendo ahora mismo en la OEA, y es que hay un nivel de desazón muy grande con el secretario general. ¿Por qué? Porque entienden que el secretario general debe tender puentes. Pero, Gastón, ¿cómo que no se ha violado ningún derecho constitucional en Venezuela cuando los opositores están encarcelados por acusaciones que ha formulado el mismo Poder Ejecutivo, las instancias judiciales? El gobierno de Maduro maneja todas las estructuras democráticas y jurisdiccionales y legales y el Ministerio Público. Bueno, espérate, pero eso mismo hace Danilo aquí y no hay un estado de excepción. Danilo maneja Congreso, toda la justicia y todos los tribunales. Okay, pero es difícil probarle a Maduro que le ha violado la Constitución. Mira, cuando él maneja las instancias que van a decir si se violaron o no. Es que ahí hay un punto que debemos ver. ¿Quién representa ante un organismo internacional? Es el Estado, es el gobierno que está ahí. En Estados Unidos, ¿cómo gana George Bush la presidencia a Al Gore? Es como una decisión del Tribunal Supremo. Sí. ¿Y quién había nombrado esos jueces del Tribunal Supremo? Eso es una práctica cotidiana en la política. El que llega al poder genera entonces un grupo de personas que de una manera... Pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos no se renueva de manera absoluta, sino hay que morirse. Pero ahí estaba nombrado, ¿quién? El ex jefe de la CIA y luego presidente, que era el papá de George Bush, su hijo. ¿Quién pide, quién solicita la Carta Democrática? La Carta Democrática siempre su aplicación es o a través del país miembro o a través de uno de los estados miembros, pero tiene que haberse violado el orden constitucional, que es lo que no se puede probar en Venezuela. Entonces alegan que en el Tribunal Supremo los que están allí son chavistas, pero no van a ser de ADECO, ni van a ser de COPEI, después que los chavistas tienen más de 14 años. Entonces hay un elemento en política y que requiere de mucha prudencia y también de tiempo. Los interlocutores válidos, ¿quiénes van a ser para resolver la situación mañana? Hay que tener mucho pie de plomo. El Papa Francisco hacía unas reflexiones sobre política y ese fue uno de los motivos por los cuales cuando a Ratzinger lo eligen Papa, ya él estaba en la lista, pero a él lo criticaban porque él siempre ha dicho que la política debe ser para personas que realmente tengan una vocación de servicio para el bien común. Entonces, que la gente que está en política tiene que tender puentes de avenimiento. Y ese es el problema. Una institución como la OEA, que usted llegue y entonces genere situaciones de desazón, como la que está ocurriendo ahora y como la que han ocurrido, y no olvidemos el caso de República Dominicana. Entonces el secretario general lamentablemente ha tenido unos traspiés y esto ha generado unas situaciones que evidentemente con lo de la carta no hay forma, no hay manera. Ustedes van a notar que el gobierno de Macri, por ejemplo, que es un gobierno que no está alineado a Venezuela, Argentina siempre ha tenido una política exterior muy, muy peculiar y que no se va siempre con la manada, para decirlo así, no ha estado de acuerdo. Ahí hay un asunto también. ¿Cómo es posible que si ya estamos en diálogo, porque la UNASUR tiene al expresidente Torrijos, al expresidente español Zapatero, al expresidente Fernández, y logra sentarlos, vamos a pasar por ese elemento? En Venezuela, señores, y esto es importante que nosotros lo meditemos, hay una tradición militar que viene desde los tiempos de Cipriano Castro, siguiendo por Juan Vicente Gómez, siguiendo por Marcos Pérez Jiménez, que el poder en Venezuela pasa por los cuarteles. Eso se ha pasado por alto y no podemos nosotros pretender que la situación en Venezuela se va a resolver solamente imponiendo
de forma, digamos, inapropiada, un instrumento jurídico que al final del camino lo que hace es suspender las relaciones diplomáticas. Entonces el presidente Chávez fue sumamente diestro cuando copió la regla de Leonel Fernández, o lo contrario, de apoderarse de las altas cortes para tener una vacuna constitucional a evitar situaciones internacionales como la que estamos mirando. El presidente Chávez, al igual que toda la gente que llega al poder, lo que trata es de conservar al poder. Esa es una práctica que a los que estudian política para nada les sorprende. E incluso siempre se ha hablado de que el gran problema de la política en la actualidad es que en ese proceso circular, esa evolución que hablaba Polibio, la democracia volvió a su génesis. Cuando la democracia se inició, le llamaban timocracia, porque solamente tenían derecho a ejercer el voto y tener poder los que tenían propiedades. Y entonces ahora modernamente eso se le llama plutocracia, que es la gente que tiene dinero. El que no tiene dinero no puede entrar en política. De ahí que en Estados Unidos ustedes se encuentran a un candidato que no llega porque viene de un partido político, sino porque tiene dinero. Vemos el caso de Paraguay, que se cambian los reglamentos del Partido Colorado, el partido de Stroessner, para buscar al hombre más rico de Paraguay, el dueño del principal equipo de fútbol, y a ese hombre, por encima del secretario general del partido, le hacen una asamblea y es el que sale electo presidente, que es Cartes hoy. Y en Argentina, el presidente que está hoy allá no es de los partidos tradicionales, es el hijo de papi y el que era el principal ejecutivo de uno de los equipos de fútbol más renombrados de Argentina. Entonces hemos hecho un cambio en la política. Se habla de populismo y se hablaba del populismo como que era de manufactura latinoamericana. No. Y en Europa no existe el populismo. ¿Cómo llega Sarkozy a la presidencia? ¿Cuál era la relación de Sarkozy con Gaddafi? Es decir, no estamos realmente, el mundo ha cambiado, señores. Lamentablemente. Iván, hay que hablar de otro tema porque tú trabajas también en lo que es la Oficina de Defensa Comercial y están terminando los plazos para la entrada en vigencia plena de una serie de productos por los plazos del DERECAFTA, que yo quiero hablar de eso. Sí, no, por supuesto, por supuesto.